Dios les bendiga a todos los que nos siguen a través de las redes sociales. En esta oportunidad, en el lugar donde usted se encuentra, llegue allí la gracia, la virtud, el poder de Dios, llenándolo con su Santo Espíritu, tocando los tuétanos, dividiendo el alma y el espíritu, haciendo de usted lo que Él quiere para que en medio de esta generación el nombre de Dios sea exaltado y glorificado. Quiero en esta oportunidad compartir con cada uno de ustedes algunos textos de la palabra. Vamos a andar desde Génesis hasta el Apocalipsis, si Dios nos lo permite, donde el Espíritu Santo quiera llevarnos en este día para que usted reciba esa palabra que lo direccione, que lo fortalezca, lo potencie y lo lleve a hacer todo lo que Dios quiere que usted haga en medio de este tiempo. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que con un propósito han sido llamados. Yo quiero en este momento que usted, si puede hacerlo, abra su Biblia allí en el libro de Génesis, capítulo 37. Vamos a hablar acerca del hijo de un hombre a quien Dios le cambia el nombre. Sabemos que tanto Jacob como Abraham, Isaac, son escogidos, llamados, linaje bendito de Dios. Pero dentro de ese linaje bendito de Dios, Dios tiene a aquellos a los que va a exaltar, a glorificar. Muchas veces me preguntan si Dios tiene hijos preferidos. Yo digo que Dios no tiene hijos preferidos, pero sí tiene hijos con los que Él tiene contentamiento. Hay una diferencia, pero los que saben agradar el corazón de Dios son aquellos que Dios coloca en lugares más altos. Vamos a explicarlo un poquitito acerca de esto. La Biblia dice, sé fiel en lo poco y en lo mucho te pondré. Ahora, cuando uno es fiel, cuando uno es obediente, Dios nos va colocando en lugares más altos, en dimensiones espirituales más excelentes y nos va mostrando cosas que también tienen el peso de saber que al que más se le da, mucho más se le exige. Ahí es donde muchos dicen, bueno, dame poco porque no quiero que me exijas mucho. Y se pierden el alcanzar aquellas cosas tan lindas que Dios tiene para sus vidas. Dije que iba a hablar acerca de un hijo, de un padre, valga la redundancia, que era escogido por Dios. Estamos hablando ahora del papá, un hombre a quien Dios le cambia el nombre. Ese nombre era Jacob. Para muchos Jacob significa adulador, engañador, mentiroso, ladrón, pero también Jacob es el que pelea con Dios y con los hombres y ha vencido. ¿Cómo se pelea con Dios? La Biblia habla acerca de copos, golpes en la sien, golpes en la sien. Tú lo dijiste, tú lo prometiste, tú no lo harás. Promesas que Dios, siendo Dios y habiendo jurado por sí mismo, porque no hay otro mayor que Él, tiene que cumplirlas. Ahora, ese hombre se llega a llamar Israel en el capítulo 32, en el versículo 28, 27, 28, 29 del libro de Génesis. Voy a mencionar uno anterior y uno posterior. Dios le dice, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Y ahí menciona, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y aquí está un hombre que yo diría tiene espalda, tiene lomos, tiene con qué afrontar una batalla con Dios, pero también tiene una batalla con qué afrontar a los hombres. Y este hombre pasa los años, tiene 11 hijos y ya siendo grande, siendo un hombre maduro, tiene otro hijo, al cual pone por nombre José. Y aquí es donde muchas veces compartí con amigos, compartí con personas que hablamos el mismo idioma, porque es que cuando el hombre está aprendiendo a vivir, se muere. Cuando uno ya pesa los años, empieza a conocer el sentido real de la vida y de pronto le vierte a los nietos
una forma de crecimiento de vida que no le dio a los hijos. Y muchas veces los hijos le dicen a sus hijos, si yo hubiera hecho lo que tú hiciste, el abuelo me hubiera hecho tal cosa. Y la verdad es que el hombre pasa toda su vida aprendiendo a vivir. Y cuando por fin cree que sabe vivir, a la mayoría nos toca partir. Ahora, hagamos un paréntesis y vamos a leer usted y yo, si puede hacerlo, el versículo 3 del capítulo 37 del libro de Génesis. Y dice la palabra de Dios, y amaba Israel a José, porque más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Aquello que Jacob no le había hecho a sus otros 11 hijos, ahora empieza a hacerlo en José. Vamos a salir de ese paréntesis, vamos a recordar que Jacob ya no se llamaba Jacob, sino se llamaba Israel. Aquí tengo que hacer un punto y decir la mente de Israel era totalmente diferente a la mente de Jacob. Y la verdad es que cuando uno va creciendo, no solo en años, sino también en sabiduría, recuerde que el niño crecía en gracia, en sabiduría delante de Dios y de los hombres, y así también el hombre espiritual, el hombre que no solamente se vuelve viejo, sino que va madurando con los años, se va transformando en la mente. Si nosotros lográramos transformar nuestra mente carnal, humana, diabólica, en esa mente espiritual, en esa mente de gobierno, porque Jesús en muchas oportunidades nos habla de gobierno, y aunque muchos los digan en este tiempo, el gobierno de Cristo no es para este siglo, para este tiempo, la verdad es que para todos aquellos que venimos a Cristo, Él nos invita a entrar en el reino de los cielos, en el gobierno del reino de los cielos, y nos transforma inmediatamente en embajadores del reino de los cielos. Eso quiere decir que donde hay una embajada, por más que usted esté en otra nación, en otro territorio, en otro gobierno, la embajada es gobierno del cielo. Ahora, cuanto muchos más son los que entran en esa embajada, la embajada va creciendo. No quiero hablar acerca de gobierno en este día, pero la mente de Israel empieza ahora a darle colores, dimensiones que no les había dado antes a sus hijos. Yo quiero que usted sepa, y lo voy a hablar proféticamente, los colores de este tiempo van a ser tan amplios, tan diversos, tan innumerables, que muchos se sorprenderán de lo que Dios hará en medio de las naciones en este siglo. La Biblia dice que hará cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre, aunque muchos en el proceso de lo que Dios va a hacer pasarán por situaciones en las que creerán que Dios los ha abandonado. ¡Wow! Cuando Dios toma y habla acerca de este tiempo, dice la palabra de Dios, después de 2 días. Un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Han pasado 2000 años desde la resurrección de Jesucristo. Eso quiere decir que usted y yo hoy estamos en el tiempo correcto de ver cosas que nadie antes vio. ¿Por qué?
porque los que dormían, los que estaban perdidos, los que estaban creyendo que estaban en un ámbito espiritual, hoy se van a dar cuenta que sus pies no pisan donde debía pisar. Se lo voy a mostrar bíblicamente. Ahora, dice la palabra que cuando José recibió esta túnica de diversos colores, quiero que se grabe en su mente diversos colores. Dice la palabra de Dios, y viendo sus hermanos que su padre amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Estamos en tiempos donde habrá tanta confusión, tanto para el mundo desorden, que la casa de Israel no fue excepción. La Biblia dice que a partir de este momento, a partir de este día, lo dice el libro de San Lucas, habrá 3 en una casa, 5 en una casa, 3 contra 2 y 2 contra 3. Es lo que empezó a suceder en el tiempo de la casa de Israel. Los 11 hermanos empezaron a pelear con aquel que de pronto tenía colores que ellos no tenían. Empezaron a ver por qué este, viniendo último, está en los primeros lugares. Y nosotros que tenemos tiempo, que hemos trabajado, que hemos luchado, quedamos últimos. ¿Por qué Dios usa a este y nosotros que llevamos tiempos en congregaciones, Dios no nos usa? Son hijos, son herederos, pero los colores los tiene el Hijo de Israel. Pero usted me dirá, es el mismo Padre, sí, pero la mentalidad espiritual del Padre cambió el día que fue herido en su pierna. Veamos el versículo siguiente. Y viendo que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Yo quiero, y lo leí por segunda vez a este versículo, porque quiero que usted lo una con el versículo en que, habiendo amado Dios a Abel por lo que él había presentado delante de Dios, lo aborrecía a su hermano. Y de pronto Caín, el tan heredero como Abel, buscó la muerte de su hermano. Pareciera ser que, como proféticamente Dios lo declarara, visitaré la maldad de los padres o los hijos, ahora la maldad de Caín venía sobre aquel Jacob y los hermanos buscaban la muerte de aquel a quien Dios había escogido. No se preocupe, lo mismo le pasó a David con sus propios hermanos. Ahora, dice el versículo 5, y soñó José un sueño. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos le llegaron a aborrecerle más todavía. Cuando yo entiendo que la bendición de Dios está conmigo, aunque yo reconozca, yo entienda, yo vea, yo sienta el odio de mi hermano hacia mí, yo no lo puedo odiar. Yo me gozo con aquellos que vienen y me cuentan
cuando ellos prosperan. Me gozo y me alegro como hijo de Dios cuando a otro le va bien. Los hermanos de José eran tan herederos como José de Israel o de Jacob en su tiempo, pero ellos no podían entender que hay alguien que tiene más que ellos. Y cuando José, en buena intención, porque el que está lleno del Espíritu tiene buenas intenciones. Si vamos a ver en el libro de Gálatas los frutos del Espíritu, de aquel a quien Dios marca, de aquel a quien Dios seña, de aquel a quien Dios le pone simiente de él, no puede dar malos frutos un árbol que es bueno. Ahora, dice la palabra de Dios que él fue y le contó el sueño a sus hermanos. Y después de oír el sueño, sus hermanos lo aborrecían aún más. Yo sé que Jesús vino a lo suyo y los suyos no le recibieron. Y luego el libro de San Juan en el capítulo 3, que nos gusta tanto, el verso 16, y muchos llegan hasta ese versículo y lo cortan al pasaje. Pero allá en el versículo 19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pero aún en eso, Jesús los amó hasta el fin, entregando por todos la vida en la cruz del Calvario. Sé que aquellos que le aborrecieron no se acercarán a él, porque aborrecer significa refregar la inmundicia en la cara. Ahora, dice la palabra de Dios que los hermanos de José le aborrecían aún más. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Amo la palabra de Dios, porque lo que para José era un hermoso sueño, para Dios era una profecía. Wow. Sé que muchos en este momento me dirán, yo quisiera tener los sueños de José. Y yo puedo decírtelo que puedo ver día a día en muchos de ustedes sin soñar los proyectos de Dios. Porque cuando José tiene un sueño, lo cuenta a sus hermanos, pero no me dice cuál es el sueño. Ahora, cuando Dios le muestra el sueño y le da la visión, yo quiero que usted grabe en su mente la palabra visión, porque llega un momento en que el sueño tiene que dejar de ser sueño para transformarse en una visión. Cuando usted lo transforma en una visión, Dios se va a encargar de que el sueño deje de ser sueño para que sea en su vida una meta. Alguien dijo por allí, yo no quiero soñar más, quiero tener a partir de este momento objetivos. Cuando uno se plantea objetivos, se pone metas por cumplir, el sueño se transforma en una visión. Y sin darse cuenta, aquel que soñaba estaba mostrándole la visión a sus hermanos. Quiero que usted la vea detenidamente.
Dios le dice a los hermanos de José, por boca de José, he aquí, atábamos manojos. ¿Cuánta gente he visto en las congregaciones contarme sueños? Y hay gente que me dice, yo sueño con tener, yo sueño con tal cosa, yo sueño con esto. Y yo me he atrevido muchas veces a decirle a la gente, la única manera de que un sueño se haga realidad es que tú te despiertes y empieces a trabajar por ese sueño. Y cuando tú trabajas por un sueño, el sueño se transforma en una meta y la meta en un objetivo. Dios le está diciendo a José, vas a tener que trabajar de tal manera que tus manojos sean más excelentes que los manojos de tus hermanos. Porque la manera en que un manojo permanece firme es porque tú eres más excelente que todos tus hermanos. La Biblia lo dice. Dice que José era más excelente que sus hermanos. David era más excelente que sus hermanos. Por eso Dios no solamente lo llamó, lo escogió, lo santificó, lo justificó. No solo se quedó en el llamado. Ahora, cuando los manojos de los hermanos de José se inclinaban delante de él, no solamente estaba diciendo que José era más excelente que sus hermanos, sino también que los manojos que ellos habían trabajado eran más débiles que los de él. Pero la palabra no termina allí. Y mira cuán precioso es Dios, porque sé que Dios en esta noche, en esta mañana, en esta tarde, según el momento en que usted está escuchando, le está dando sabiduría y dirección a muchos. Dice la palabra de Dios. Le respondieron sus hermanos, reinarás tú sobre nosotros y señorearás sobre nosotros. Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Tengo que detenerme a cada momento porque es impresionante lo que el Espíritu Santo me está hablando. Cuando la palabra de Dios nos habla acerca de los sueños, cuando la Biblia nos pide que nosotros seamos más excelentes, cuando la Biblia dice que no nos conformemos a este siglo, sino que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Ahí habla madurez, sabiduría. Es lo que le pasó a Jacob cuando se transformó en Israel con el paso de los años. Ahora, dice la palabra de Dios que ellos le dijeron, vamos a tener que reconocer que tú eres más excelente que nosotros. Tú te señorearás de nosotros. Y dice el versículo 9, soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, diciendo, el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Se lo repito. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño. Y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas
se inclinaban a mí. Yo dije hace un momento, si eres fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Y aquí la palabra se encarga de decir otro sueño. Ya no es como en el versículo 7, versículo 6, que él soñó un sueño. Ahora, tampoco como lo dice en el versículo 3, que soñó José. Ahora dice otro sueño. Cuando la Biblia dice otro sueño, significa que Dios se agradó del trabajo de José. Para que Dios ponga otro sueño, significa que primeramente sostuvo el primero, se agradó del primero y ahora te lleva a otro escalón. En el primer sueño, José logró que sus hermanos fueran más débiles que él, o él ser más fuerte que sus hermanos. Cuando su manojo, lo que él había trabajado, lo que él había cosechado, lo que él había sembrado, era más firme que lo de sus hermanos, Dios le da otro sueño. Y en el segundo sueño, dice la palabra de Dios, el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí, se rendían ante mí. En el segundo sueño, ya tiene más poder, tiene más autoridad que el sol y la luna. Antes simplemente terminaban los manojos. Ahora Dios no le da como a Abraham estrellas, le da 11 estrellas. Y las 11 estrellas son sus hermanos. Y el sol es el padre y la luna es la madre. Ahora, ¿cómo José logra que el sol y la luna se inclinen ante él? Y la Biblia dice que Dios honra a los que le honran. Y evidentemente José supo honrar a Dios, pero también honrar a sus padres. Y como respuesta de Dios por haber honrado a su padre, a su madre, ahora no solo los hermanos se inclinan ante él, sino también su padre y su madre. Y el versículo siguiente dice lo siguiente: y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le respondió, he aquí, le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre, tus hermanos, a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Me voy a detener por un momento. Siempre dije, al que Dios llama, Dios sostiene. Siempre manifesté, exhorto, animo a que ante todas las cosas agraden a Dios y nunca a los hombres. O agraden a Dios por sobre todos los hombres. ¿A quién he de agradar sino a Dios? Y el agradar a Dios muchas veces te puede llevar en confrontación aún de aquellos que un día te llamaron sus hijos. Quiero que en esta oportunidad usted sea una de esas personas que digan, quiero dejar no de soñar, quiero sueños y que estos sueños cada vez sean más grandes, más excelentes. Pero no solamente quiero tener sueños, quiero ver el cumplimiento de esos sueños. He escuchado
muchas profecías dadas sobre mucha gente. Y mucha de esa gente que ha recibido profecías a lo largo de los años dicen, me profetizaron y nunca se cumplió. Y la pregunta es, ¿qué has hecho tú por el cumplimiento de esa profecía? ¿Qué has hecho tú para que esa palabra se haga realidad sobre tu vida? Porque cuando Dios da la palabra, Dios también da la oportunidad. ¿Qué hubiera sido de aquella palabra que el profeta Samuel puso el día cuando volcó el aceite sobre la cabeza de David? Si David no iba llevando los panes y el queso a la batalla, y de pronto cuando el bufón, el que se burlaba del pueblo, el gran gigante Goliat, se burlaba, él hubiera dicho, hay soldados, hay un rey, cuando Dios me levante a mí, ahí me haré cargo yo de mis luchas, de mis batallas, de mis problemas, ahora que las pelee Saúl. Y se hubiese retirado. Lógicamente tendría el respaldo de Dios. Él todavía no era el rey, ni la batalla era de él. Ni siquiera era soldado. Ni siquiera la armadura que le podía sostenerla. Pero había un sueño, había una palabra que cumplir. Y era el momento y la oportunidad de que esa palabra empiece a hacerse realidad. ¿Cuántas veces le habrán dicho a alguien, tendrás el don de profecía, el don de milagro, el don de sanidad? Y cuando tienes la persona delante y Dios te dice, dile, no le dices nada. O cuando Dios te dice, sánalo, no lo sanas. Una vez caminando con el pastor Tolosa, me preguntó dónde estaban los lugares más ricos de la tierra. Y yo le dije, en las minas de oro, en las minas de plata, en las minas de diamante. Y él me dijo, no, Rubén, los lugares más ricos de la tierra son los cementerios, porque ahí están la esposa que soñó con un gran matrimonio, con un gran esposo, con grandes hijos. De pronto el príncipe azul le resultó ser un negro. De pronto lo que ella soñó con ese hogar se destruyó, se lo llevó el tiempo, se lo arrebató otra mujer. Soñó con hijos y de pronto esos hijos, en vez de ser los grandes hombres de estudio con títulos, se los llevó las drogas, se los llevaron las malas amistades y pasó los años y la mujer murió y con ella en un ataúd están todos los sueños que tenía jamás hechos realidad. La verdad es que los cementerios están llenos de gente que tuvo sueños y muchos de esos sueños eran de Dios. La Biblia nos habla acerca de un tal Simeón, hombre justo, hombre piadoso. Ese hombre, el día que llevaron al niño Jesús para ser presentado en el templo, dice, gracias Padre te doy porque mis ojos han visto tu salvación. Lo que me prometiste se cumplió. Mis ojos no se cerraron. Pero luego él declara una palabra, despide ahora a tu siervo. Me quiero morir, ya lo vi. Y me pregunto cuántas luchas, cuántas adversidades, cuántas peleas hubo que ese hombre en el momento de verlo se encontraba cansado. Se encontraba casi destruido. En ese mismo relato del libro de San Lucas se cuenta también la historia de una tal Ana. Ana, a diferencia de Simeón, no se quiere morir. Ella empezó a servirle y se agradaba porque había visto a Dios, pero no tan solamente quería verlo niño, quería verlo crecer. Y ahí es cuando tú te tienes que despertar y decirle, bueno es que Dios me dé sueños. Ahora me voy a preocupar porque el manojo de paja, de trigo, sea más excelente que el de todos. Mi sueño va a ser trabajar
para que ese sueño se haga realidad. Mi meta. Y de pronto los manojos de José estaban erguidos, estaban firmes. No era un manojo que se doblaba, era buen trigo. Era como esa ofrenda de ese tal Abel, que era excelente, gordo, primogénito, no tenía mancha. ¿Sabe que cuando José le cuenta los sueños a los hermanos de José también tenían sueños? Y los sueños de los hermanos de José eran con mujeres. Los sueños de los hermanos de José eran terrenales, carnales, pero eran sueños. Hay sueños que en vez de edificarte te destruyen. De pronto sueñas con mujeres y son esas mujeres las que destruyen tu matrimonio. Y muchos hacen que sus hogares se pierdan por soñar en vez de edificar lo que tienen al lado. José empezó a trabajar. José empezó a edificar. José empezó a hacer que lo de él fuera más excelente. Y la Biblia lo dice, y era más excelente que todos sus hermanos. Ahora, trabajar por un sueño, vuelvo a repetirlo, lo convierte en una meta, en un objetivo. Y los objetivos no son fáciles, porque nada de lo que Dios da es fácil. Cuando algo te sea fácil, pregúntate si viene de parte de Dios. Porque Dios no solamente te va a dar el llegar a eso, te va a preparar para que cuando estés allí no te doble fácilmente. David, a quien se le da el honor de haber traído 40 años de paz mientras él gobernó, a quien se le da el honor de que a Jesús se le diga hijo de David. David no solamente tocaba el arpa y cantaba bonito, no solamente los demonios huían cada vez que él adoraba a Dios, también fue llevado a la cueva de Adulám. Y fue allí en la cueva de Adulám donde se le unieron amargados, endeudados, afligidos. Y de pronto él tuvo que sobreponerse a todo eso. En el Salmo 55 la palabra de Dios dice, hombres que vomitan llamas, sus lenguas son como espadas, como saetas, sus dientes como lanzas, saetas. Esa era la gente que de pronto se une a él. Muchas veces, cuando veo mi ministerio, mi llamado, Dios me trae enfermos, me trae endeudados. Y me pregunto, Dios, ¿cuándo va a venir uno bueno? ¿Cuándo va a venir uno que en vez de yo tener que bendecirlo, Él me bendiga a mí? Y ahí es donde Él me pega el golpe en el pecho y dice la palabra de Dios, ¿y cuándo serás mayor? Porque el mayor bendice al menor. Y ser mayor significa pasar por procesos. Y de pronto esos 400 amargados, afligidos, endeudados, se terminan transformando en los 400 valientes de David. Tan valientes que en un momento de guerra, David dice, ¿cómo me gustaría tomar agua del pozo de Jacob? Y aquellos 3 valientes que estaban con él, en medio de las lanzas, de los flechazos que largaba el enemigo, llegaron al pozo, sacaron agua, trajeron y se la entregaron a David. Porque cuando la gente reconoce que Dios te ha colocado en un lugar más alto, son capaces hasta de dar la vida por ti. Recuerdo un amigo, le decían Camerún, allá en Calchín Oeste. Recuerdo que en medio de una campaña, este era un
un hombre que alquilaba el sonido. Y el pastor Héctor Luna le alquiló el sonido a él. Él era un ex cantante de un grupo cuartetero de Córdoba. Un hombre que amaba más la vida de la farándula que a Dios y a todo lo demás. Y recuerdo que una de las noches que estábamos en ese pequeño pueblo de Calchín, en Córdoba, había una tormenta enorme. Se visualizaba que iba a llover a cántaros, como decimos aquí en Argentina. Y recuerdo que él viene y me pregunta, pastor, ¿armo los equipos o no los armo? Si armo los equipos por orden suya y de pronto se larga a llover y se rompen los equipos, usted tiene que pagármelos. Y yo le dije a este hombre, ármalos tranquilos que hoy no va a llover. Estuvimos ese sábado, ese viernes en la campaña, las nubes amenazaban llover, no llovió absolutamente nada. Terminamos la campaña, este hombre estaba ahí adelante viendo cómo Dios hacía milagros. Y se acercaba a la gente y veía cada milagro que Dios hacía y se acercaba a mí asombrado. Terminó la campaña y al otro día muy temprano vino a verme y a preguntarme y recibió a Cristo y estábamos ahí juntos. Ese día el cielo estaba totalmente despejado, parecía que iba a ser un día espectacular y él armó los equipos y no me dijo nada. Y en medio de que yo estaba predicando, se largó a llover de manera torrencial. La gente se ubicaba debajo de los árboles para cubrirse de la lluvia, pero no se retiraba. Él tomó el micrófono y lo ponía cerca de mi boca mientras yo hablaba. Recuerdo que los equipos, el órgano que él tocaba, apretaba las teclas y salía agua. Había una zapatilla que llevaba corriente, una zapatilla de estas eléctricas que estaba prácticamente cubierta por 10 centímetros de agua y la corriente no explotaba. El hombre lloraba desesperado, diciéndome, ¿qué está pasando? Esto tendría que haber reventado. Terminó la campaña, se despejó el cielo y el hombre me preguntaba qué es lo que está pasando. Porque el órgano aprieto las teclas, sale agua y sigue sonando como si no hubiera llovido sobre él. La zapatilla metía él la mano, él en el agua, la levantaba, estaba enchufada y no había explosión. Ese hombre el día domingo, cuando terminamos la actividad, me llevó a la ciudad de Córdoba en su auto, un Renault 12 en aquel tiempo. Y me dijo, pastor, yo le prometo ir donde usted vaya. Dígame y yo voy. Yo le llevo los equipos. No importa dónde sea. Lo movemos. Y si alguien algún día lo llega a amenazar, decirle algo, yo doy la vida por usted, pastor. Mi amigo Camerún. Así es cuando Dios honra a los que a él le honran. Pero honrar a Dios es sacrificio. Aquel día en que José decía, las ramas o los manojos que usted traía se inclinaban ante mí, nunca imaginó que a él le llevaría estar en un pozo con serpientes. Nunca se imaginó que para que esos manojos de trigo se doblaran ante él, para que sus hermanos se inclinaran ante él, Dios tendría que llevarlo a Egipto, convertirlo en esclavo, meterlo en la cárcel. Claro, después, cuando él profetizara en las cárceles, porque fue en las cárceles que él se convirtió en un profeta, él empezó a descubrir los sueños de todos. No era el José que cargaba una túnica de colores en su espalda. Era el José al que Dios estaba preparando para ser rey, para ser sacerdote,
porque hay a quienes Dios llama reyes y sacerdotes. Y de pronto la cárcel se convirtió en la mejor cárcel, porque donde hay una luz no quedan tinieblas. Y en esa cárcel oscura empezó a resplandecer la luz de un Dios que no era egipcio. Y de pronto Dios lo lleva a un tercer escalón. Un tercer escalón para que el segundo escalón se exalte. Ahora lo explico. De pronto ya no sería Israel, no serían los 11 hermanos, sino también Sanap-Panea, inclinándose ante José. Llega un momento en que Faraón, Sanap-Panea, le dice: yo seré mayor que José cuando esté en el trono, pero el día que yo me baje del trono, mayor que yo es José. Y de pronto todos los brujos, todos los hechiceros, todos los que eran gobierno en Egipto, obedecen a la voz de un José. Y empieza a reinar de tal manera que Samnapanea, Faraón, le dice a José: lo mejor de la tierra de Egipto es para ti y para tus hermanos. Lo mejor de la tierra de Egipto es para ti y para tus hermanos. ¿Quién era más grande ahora? ¿Faraón o José? Y Faraón da una orden: cuando yo me baje del trono, todo lo que diga José, ustedes lo hacen. Y todo Egipto obedece a la voz de José. Porque donde hay un José, donde hay un David, donde hay un Israel, el trigo se transforma. De pronto los 7 años de escasez se transforman en 7 años de abundancia. O los 7 años de abundancia se transforman en los años que matarán la escasez. Pero José no solo soñó, José tuvo que trabajar. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque yo estoy contigo, o Jehová está contigo para librarte. ¿Cuántas veces esta palabra, sin que él hubiera leído una Biblia, se grababa en el corazón y hacía que él se despertara, aunque tenía que limpiar el piso de la casa de Potifar? José no se quedó llorando en un pozo con serpientes. Tampoco se quiso ahorcar o suicidar el día que lo llevaban esclavo. José, a pesar de las mentiras, fue a la cárcel, y allí en la cárcel, al igual que David en la cueva de Adulán, empezó a ser mejor que todos los demás. Él podía haber sido un preso más. Él podía haber sido uno de los que se dicen: ¿a dónde está Dios? Y todo lo que Dios me dijo que yo haría si estoy acá en esta cárcel muriéndome. Sin embargo, empezó a soñar y a pelear por esos sueños, a hacer que esos sueños se transformen en metas y que esas metas sean objetivos cumplidos. Pasarían los años para que aquel hombre, a quien un día Dios le encontró la medida, la estatura, el lomo, y Dios se deje vencer por él. Allá en el versículo 32 del capítulo 37 de Génesis, dice la palabra de Dios: y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado. Reconoce ahora
si es la túnica de tu hijo o no, y él la reconoció. Quiero hablar otro punto. Cuando cometes el error de que los sueños sean tus sueños y no sueños de Dios. Porque cuando tú haces de los sueños sueños tuyos, Satanás te los puede robar. Y Jacob la reconoció, Jacob la reconoció. Y dijo, la túnica de mi hijo es, y hace una declaración, moriré enlutado. Y lo lloró su padre. Pasarían muchos años para que este hombre a quien Dios había llamado Israel volviera a recibir, a tener el nombre de Israel. La Biblia dice que un día este José, el que había pagado el precio, el que no había desmayado, el que se había mantenido firme, le envía carros, le envía mensajeros. Y viendo Jacob los carros que José enviaba, su espíritu revivió. Y dice el mismo versículo, entonces dijo ahora a Israel, mi hijo vive. Con esto quiero cerrar. Tú puedes tener sueños y si le crees a la mentira del diablo de que ellos nunca se van a cumplir, aunque Dios te haya cambiado el nombre, aunque Dios haya puesto palabras, sueños en ti, te morirás sin cumplirla. Pero si tú permites que el Espíritu de Dios esté vivo, que no desmaye, entonces Dios te permitirá disfrutar de todo aquello que Dios tiene para ti. Algo que me gusta mucho de José es que hizo de la palabra, del sueño de Dios, una meta. Hizo del sueño y de la palabra de Dios un objetivo. David hace lo mismo y lo deja como ejemplo Dios. La Biblia dice que en todos los días que David vivió, nunca dejó caer una palabra de Dios por tierra. ¿Cómo hago para que una palabra no caiga por tierra? Es sencilla. Trabaja por ella. La Biblia dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y yo me animaría a decirle para manifestación. Que Dios en este día te dé la entereza, te dé los lomos, te dé la fuerza, te dé la sabiduría, te dé la gracia para hacer realidad todos los sueños que Dios puso en ti. Que Dios te bendiga a ti y a toda tu casa.